Continuamos llevándoles mucho más de Hablan las Paredes. El tema de hoy, tacto y contacto. Nos acompaña Nora Ávila, psicoterapeuta corporal. No sé si a ustedes les pasó eso, cuando les cayó de repente la locha. Por lo menos a mí me cayó en el sentido de cuando conocí la programación neurolingüística. Sabía que entonces había algo que se llamaba kinestesia y que tenía que ver la forma como yo me comunicaba a través justamente de lo que es el tacto, lo visual, lo auditivo, etcétera. Pero entonces decía, es eso lo que se quiere decir. Y entonces te pones a hacer un análisis de cómo te hablaban corporalmente tus padres, de cómo te hablaban corporalmente tus abuelos y cómo aprendiste tú a comunicarte también vía corporal. Claro, se transmiten muchísimos mensajes sin palabras. También recuerda que la comunicación fundamentalmente es corporal. Entonces, pero incluso la comunicación corporal incluye la emocionalidad con la cual yo te digo las cosas. Es cierto. Mi tono de voz, todos estos elementos tú lo percibes dentro de lo que es tu sensibilidad sensorial y lo registras como algo que puede subirte o bajarte las defensas. Es decir, de alguna manera tú registras cuando hay agresión. Muchas veces algunas personas me dicen cuando yo estoy en terapia, ¿a ti qué te dijeron? Bueno, no fue lo que me dijeron, fue cómo me lo dijeron. Claro. Entonces, tú le puedes decir algo a una persona con un tono, a un niño con un tono alto, y aprendemos a veces a relacionarnos con esos tonos altos de voz, esa tensión. Las familias no están exentas de, por supuesto, de ellas. Normalmente nosotros como familia volvemos a reeditar todos los elementos que aprendimos. Si nosotros aprendimos que el contacto no es posible, no está bien, o no te acerques mucho, bueno, hay elementos culturales allí. Sí. Hay culturas que, evidentemente las culturas anglosajonas no permiten tanto el contacto. No, y es natural, o sea, no tienes por qué acercarte. Hay diferentes elementos en el contacto. Por ejemplo, hay culturas donde la proxemia no es igual que la de nosotros, que la proxemia es la distancia que se establece entre una persona y otra. Cuando ya tú te sientes invadido, por eso. Exactamente, entonces hay un límite. Las familias transmiten todos esos códigos de manera inconsciente, sin palabras, eso se repite, eso se da. Y al darse, eso ya es un hecho. Entonces, sí aprendimos de la familia, sí aprendimos cuándo, cómo y qué dar, sí aprendimos cuándo, cómo y qué expresar. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, hay familias que permiten la rabia pero no permiten el llanto, la expresión del llanto. Toda la musculatura asociada con mi expresión del llanto, la garganta, el diafragma, todos los músculos intercostales se van a tensar. Es así. ¿Ok? Entonces yo voy formando una resistencia que llega un momento que no me doy cuenta, pero no hago contacto con el llanto y pareciera para mí, empiezo a elaborar toda una cantidad de discursos que el llanto, el que llora es un tonto, no puedes por qué expresar llorar, cosas así por el eres estilo. un blandengue, Claro. todo esto. Pero la rabia sí está permitida. Y hay familias que al contrario, el llanto está permitido, pero la rabia no. La rabia no. Pero como te decía en el corte anterior, esa enseñanza a través, por lo menos si mi mamá me abrazaba o no me abrazaba, eso quedaba escrito también en mi piel. Sí. Si mi padre me besaba o no me besaba, también queda, Sí. o si mi padre me pegaba o no me pegaba, eso también queda escrito en mi piel. Esos son nuestros recursos. Si hubo déficit en esos recursos, yo voy a tener de alguna manera una limitación para expresar mi ternura, mis sentimientos donde tengo menor posibilidad de defensa, mi acercamiento hacia los otros, y me va a costar mucho abrazar, recibir y dar, porque es una cosa de ida y vuelta. Yo recuerdo, y de hecho es tan recurso que muchas veces nosotros repetimos automáticamente con algunos movimientos corporales las autocompensaciones que recibimos. Yo recuerdo que mi padre me tocaba la cabeza y me acariciaba de esta manera. Cuando yo estoy muy estresada, lo haces. Tiendo a hacerlo. Creo que me pasa exactamente igual, igualito. Igual que uno mecerse. Hay gente que se mece para dormirse. Eso es una repetición automática de algo que recibió y que lo calmó. De esa mano que está ahí, que por alguna otra razón te da protección, te daba el cariño, etcétera, y que tú, independientemente, no sea esa la mano, pero sí, obviamente tú haces, esa es la mano de tu papá, es la que te está acariciando en ese momento. Exactamente, es toda la impronta que de alguna manera genera tanto a nivel positivo, igual cuando fui castigada. Claro. Cuando fui castigada tengo una hipersensibilidad en algunas zonas de mi cuerpo donde fui maltratado. Entonces hay un cuerpo maltratado, hay un cuerpo que se permite, que le tiene más miedo al contacto, o sea que no se permite porque normalmente el cuerpo maltratado, el niño maltratado o el adulto que fue maltratado tiene temor al dolor, pero a la vez tiene el dolor a flor de piel. Es como una sensibilidad.
hacia el dolor, porque sufrió dolor su cuerpo y ahí está la memoria. La persona que no aprendió a abrazar, a besar, por decirlo, ¿cómo se va a ver como adulto? ¿Cómo se va a sentir como adulto? ¿Y a quién va a conseguir como pareja? O sea, ¿cómo se va a interrelacionar con otra persona? ¿Será que va a abrazar mucho a alguien o por el contrario quizás lo va a rechazar también? Va a marcar una distancia. Esa persona que tuvo o carencia de afecto, de ese afecto corporal, ¿cómo se va a comportar como adulto? Fíjate, hay un tipo de defensas que tiene que ver con que yo no acepto, no puedo tolerar la cercanía de otro, no por el otro, sino por lo que en mí se produce cuando el otro está cerca. Hay personas que registran como amenaza un beso igual como una cachetada. Wow. ¿Ok? Es igual, es la misma intensidad de excitación que no tolero. Entonces, de alguna manera hay que respetar, ir respetando progresivamente los límites de la persona y hay que reconocer que eso es así. Por lo general, cuando vienen a terapia, en mi caso, cuando yo atiendo personas así, vienen porque su familia se queja de eso. Entonces, bueno, normalmente dice, es que yo no sé cómo hacerlo. Y es verdad, no sabes cómo hacerlo. No consiguió los canales para que esa expresión se generara adecuadamente y pudiera acercarse, porque es muy amenazante. No sé, eso fue un terreno que yo no exploré, porque no lo recibí. Y como no lo recibí, no lo registré, y como no lo registré, no lo sé. ¿Qué tipo de relación puede tener esa persona? Me lo cuentas en la próxima parte. ¿Te parece? Ok, esto habla en la pared por Globovisión. Quédate con nosotros, ya estamos de vuelta.